Del Evangelio según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y, como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta ese momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hola amigos y amigas. Sabemos que una de las características de las religiones paganas era el miedo a la divinidad, miedo que se intentaba luego apaciguar mediante una observancia estricta de las prácticas, de ciertos tabúes, de ciertos ritos purificatorios. Esta religión, estructurada según los parámetros de una medida humana, podríamos decir casi miserable, reapareció luego en el judaísmo y lo convirtió al judaísmo en una religión de deberes. Es una religión que roba la sonrisa, genera ansiedad, angustia, escrúpulos, que incluso transforma la fiesta simplemente en un deber jurídico. Cuando hablamos de la expresión fiesta de precepto, es ahí cuando se asocia esta alegría del encuentro con los hermanos en el día del Señor a la idea de una cierta obligación y del miedo a cometer un pecado mortal. Por eso es urgente restablecer con Dios una relación de esposo y esposa, un amor esposalicio, y acoger esta agua, recibir el agua que Cristo nos ofrece, su Espíritu que nos hace libres, que es un agua que se transforma en vino, fuente de verdadera alegría. Hemos proclamado el Evangelio titulado Las bodas de Caná. Es el primero de los 7 signos que aparecen en Juan. El Evangelio de Juan trae 7 signos a los hechos milagrosos. Juan les llama signos. Tiene como finalidad este signo manifestar la gloria de Jesús para que luego sus discípulos se adhieran a él. Pero este Evangelio nos deja ante algunas preguntas. ¿Jesús con este hecho favorece el alcoholismo? ¿Tanto vino para estas personas? Sabemos que el vino es amigo de los sabios y enemigo de los borrachos. Sabemos que beber bien ayuda a vivir bien. Pero este primer gesto de Jesús de transformar el agua en vino, 600 litros de vino para esta gente, este gesto de Jesús nos llama un poco la atención. Además, los primeros discípulos de Jesús habían sido seguidores de Juan el Bautista, que comía poco, bebía poco. Ahora, ante este exceso de vino, en vez de creer en Jesús, los discípulos tendrían que haberse escandalizado de él. ¿Por qué el evangelista ha dado tanta importancia? ¿Por qué Juan ha dado tanta importancia a este episodio? Nos hace saber que es el primero de los signos de Jesús. Además, podemos preguntarnos otra cosa. ¿Qué significa esta hora de la cual habla Jesús? Todavía no ha llegado mi hora.
podemos ya responderlo. Sabemos que la hora de Jesús es el momento en el cual se expresa su gloria en la entrega total en la cruz por amor. Finalmente, ¿por qué después de haber dado a su madre una respuesta negativa, parece hasta incluso poco cariñosa, tan brusca, luego realiza el milagro? Son demasiadas dificultades para considerar que este relato sea un hecho de crónica. Por lo tanto, detrás de este aparente y este simple relato aparece un mensaje más profundo, un mensaje que trataremos de tomar del autor del Evangelio. Sabemos que el evangelista Juan, muchas veces tenemos que hacer como quien se mete en el mar para encontrar la belleza que hay debajo del mar. Nosotros, si miramos el mar, vemos la belleza de las olas y algunas puestas del sol, algunas cosas bellas, pero cuando nos ponemos las gafas, cuando hacemos esta tarea de bucear debajo del mar, entonces sí, ahí encontramos tanta belleza, y esto es lo que tenemos que hacer con el evangelista Juan. Para descender entonces tenemos que ponernos un equipo para bucear, y este equipo nos lo proporciona el Antiguo Testamento. Veamos primero un detalle. El nombre Israel para nosotros es masculino, pero en hebreo Israel es femenino. Los profetas utilizan este simbolismo conyugal para describir las relaciones del pueblo con Dios. Este Dios es el esposo fiel, mientras que Israel es la esposa. Lo dicen tantos profetas, pero entre ellos el profeta Oseas en el capítulo 2, aquel día le llamarás esposo mío, ya no le llamarás ídolo mío, esposo. En tiempos de Jesús, sin embargo, podríamos decir que Israel había retomado esta actitud de esclava, no de esposa. Veamos ahora algunas imágenes que nos presenta el Evangelio, aquí utilizadas en este relato, para descubrir el sentido de este texto. El Evangelio comienza diciendo 3 días después. 3 días después, ya esto nos suena al oído, que significa los 3 días, al tercer día resucitó. Es una referencia directa a la resurrección de Jesús. 3 días, la respuesta del Padre a la entrega del Hijo. Luego el relato está armado en torno a unas bodas. Falta vino en estas bodas. ¿Qué significa que falta vino? El vino alegra el corazón. En el libro del Eclesiástico se dice esto. Una fiesta sin vino se convierte, podríamos decir, casi en un funeral. Si no hubiera canciones, si no hubiera bailes, no hay alegría, solo caras tristes, caras largas, rostros amargados. Dice el profeta Isaías en el capítulo 25, un festín de manjares suculentos, de vinos añejados, de manjares deliciosos, de vinos deliciosos, cuando habla del reino de Dios, de la venida del reino de Dios, asociado entonces a la alegría. ¿Qué pasa si falta el vino? Falta el vino significa hay tristeza. ¿De dónde viene esta tristeza? Esta tristeza porque la fragilidad humana está, y muchas veces transgredimos la ley de Dios. Y cuando transgredimos esa ley de Dios, nos viene esta tristeza. Por lo tanto, aquí aparecen las purificaciones necesarias para que podamos estar, entre comillas, en paz con Dios. Y esto es lo que aparece aquí en este texto, refiriéndose a las 6 tinajas de piedra. Sabemos que el número 6 significa imperfección. Entonces, este es el significado de estas 6 tinajas de piedra. Representan la religión de las purificaciones necesarias porque en el corazón hay tristeza, falta la alegría, falta el vino. Las bodas de Caná, entonces, sin vino, representan la condición triste del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que está insatisfecho, que está desilusionado, que ha sustituido esta atracción amorosa por el Señor
con el cumplimiento de ciertas disposiciones jurídicas. En el texto aparece una alusión a la madre. La madre estaba allí. La madre es Israel. La madre de Jesús puede ser María, pero puede indicar también la comunidad espiritual en la que Jesús ha nacido, ha sido educado. Es Israel. Y fijémonos que no recurren al encargado del banquete, es decir, ¿quiénes son en el símbolo del Evangelio los encargados del banquete? Son las autoridades religiosas, los jefes religiosos que han dado prueba de ser incapaces de organizar una auténtica fiesta, de dar alegría a la fiesta. Por lo tanto, se acude a Jesús, se busca a Jesús. Jesús coloca, entonces, Juan coloca, decíamos, este signo al comienzo de su evangelio porque es una síntesis de todo lo que Jesús va a hacer luego. Él es el esposo, lo sabemos que la figura del esposo es un contenido transversal de todo el evangelio de Juan. Jesús es el esposo que va a celebrar las bodas con la humanidad que es la esposa. Entonces la madre es esta Israel sensible, este resto fiel, la madre Israel, el resto fiel, el resto del pueblo de Dios, fiel, esta parte fiel del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los servidores? Bueno, podríamos hacer una presentación actual en la comunidad cristiana pensando que los servidores son hoy los catequistas, aquellos que acercan la posibilidad del encuentro con el Señor. Los encargados del banquete, ya lo dijimos, son los dirigentes de Israel, que nos llegan a darle sentido a la fiesta, que nos llegan a darle el sentido que debe tener la relación del hombre con Dios. Pensemos entonces cómo es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está basada en el miedo, en obligaciones, en preceptos, en ritos, en cumplimiento de leyes. Solamente esto. Puede suceder que hayamos reducido nuestra relación con Dios solamente a esto. Cuando termina este pasaje de las bodas de Cana, Juan va a presentar el episodio siguiente, la expulsión de los vendedores del templo. Con esto se quiere decir que una nueva relación con Dios es la que ha venido a proponer Jesús. Una relación en la cual no sea el miedo lo fundamental, sino que sea la relación del esposo y de la esposa. Es el Espíritu de Dios el que nos da la verdadera alegría, el que le da sentido a nuestra vida cristiana, a nuestra vida como comunidad cristiana. Por eso vamos a concluir con la lectura de este hermoso escrito del patriarca Ignacio IV de Antioquía, escrito del año 1968. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejano. Jesucristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una simple organización. La misión, una propaganda. La autoridad, una dominación. El culto, una evocación. El actuar cristiano, una moral de los esclavos. Pero en el Espíritu Santo, el cosmos es exaltado y gime hasta que dé a luz el reino. El Cristo resucitado está presente. El Evangelio es una potencia de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es servicio liberador. La misión, un nuevo Pentecostés. La liturgia, un memorial y una anticipación. El actuar humano es deificado. Ven, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.